iglesia primitiva se celebraba lo que se conocía como la fiesta de amor. Esta era una comida de confraternidad, que es una cena de ocasión para disfrutar la comunión entre creyentes en la iglesia primitiva. Pero lo más importante que se hacía en esta reunión era la cena del Señor al final de estas comidas. Utilizaban los elementos originales que pertenecían a la Pascua, y esta fiesta de amor prácticamente era una reunión entre creyentes donde ellos prácticamente tenían esa conexión. Imagínate como las reuniones que hacemos cada mes, que se reunían para comer, compartir, disfrutar y así celebrar sobre todo el aspecto final, la cena del Señor. En una celebración era como el dar la invitación a alguien con un símbolo de relación que era la comida, pero al final era la cena del Señor. Los cristianos desde el primer siglo partían el pan juntos con alegría y alababan a Dios con entusiasmo, conectándose entre sí y con Dios simultáneamente en el espíritu festivo de este acto solemne. La importancia de la inclusión de la Cena del Señor en el Evangelio de Mateo no puede subestimarse, ya que juega un papel fundamental en la comprensión de la obra redentora de Jesucristo y la inauguración de un nuevo pacto. Mateo busca demostrar a los lectores judíos que Jesús es el cumplimiento de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento, reinterpretando ahora la Pascua que ellos celebraban por ahora un nuevo convenio que se convierte ahora él en el Cordero Pascual, y proporciona una teología bastante robusta al poner Mateo en esta situación de la salvación de los creyentes, que no solo se trata de recordar lo que Jesús estaba haciendo, sino también de ver al futuro. Y eso es lo que vamos a estudiar en Mateo capítulo 26, del 26 al 30. Así que abran sus Biblias, Mateo 26, del 26 al 30. Y menciona la palabra. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselos a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiéndolo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que se derramará por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Dios Todopoderoso, en ti están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ilumina los ojos de nuestros corazones para que podamos ver las maravillas de tu palabra, revelándolos la verdad que tú has enseñado. Y te pedimos en tu Espíritu, Señor, que nos guíe y nos otorgue esa gracia para que podamos entender claramente y elegir libremente el camino de tu sabiduría que proviene de ti. Te lo pedimos en honor y gloria de Cristo Jesús. Amén. Vemos que este pasaje, este evento ocurre también en otros evangelios sinópticos que son Marcos y Lucas, pero también Pablo más adelante menciona acerca de este evento en 1 Corintios 11:23. Recuerdan que estábamos siguiendo la línea de lo que está explicando Mateo y anteriormente vimos específicamente que Judas había traicionado a Jesús. En esta situación, Judas estaba presente durante la última cena, pero se retiró antes de que Jesús instituyera la cena del Señor. Entonces estuvo comiendo con ellos, pero cuando se dio este evento, él se fue. En 20 al 29 que vemos en Mateo, Judas formaba parte de los 12 discípulos que comparten la comida pascual con Jesús. Sin embargo, el relato muestra que Jesús ya había anticipado la traición de Judas durante la cena. En el Evangelio de Juan, complementa al indicar que cuando Jesús dijo que uno de los discípulos me iba a traicionar, Judas salió del grupo para llevar a cabo su traición antes de que Jesús comenzara este sacramento. Este es un contraste entre la comunión verdadera que representa la cena del Señor y la traición de Judas, quien no participó en este acto significativo en el contexto de una comunidad cristiana. Y vemos que Jesús comienza con este símbolo de la entrega de su cuerpo. En versículo 26 comienza todo en el contexto de la Pascua. Hemos entendido que culturalmente los judíos celebraban la Pascua en conmemoración del exilio que tuvieron de Egipto, donde Dios los sacó de ese lugar. Y esta es una festividad de liberación y redención, vinculada con ese recuerdo de Éxodo. Y en esto Jesús toma el pan.
Jesús toma un pan que es específicamente parte del elemento de la Pascua judía. Jesús toma el pan ácimo, que se llama, el pan que se hace sin levadura. Su masa es una mezcla de harina de algún cereal con agua a la que se puede añadir sal. A esta masa se le da forma deseada antes de someterla a temperaturas altas para cocinarla, y la harina utilizada generalmente es de trigo, cebada, maíz o cereal. Ahora, claro, a pesar de que parece como tortilla, eso no era un taquito, ¿ok? Es un pan sin levadura. Y esto lo usó específicamente sin levadura porque tenía un contexto con el Éxodo, subrayando que levadura para los judíos era una connotación de pecado. Entonces, sin levadura implicaba que era pureza y santidad de la obra redentora de Cristo. Al hacer esto, Jesús está intencionalmente haciendo una conexión entre la tradición pascual que ellos celebraban por muchos años, pero esta ocasión estaba haciendo algo diferente. Está estableciendo un nuevo sacrificio, está estableciendo un sacramento diferente al cual ellos habían conocido. Y cuando utiliza la palabra pan, el contexto pascual tenía un fuerte simbolismo de sustancia vital, algo que Jesús identifica como el medio para la vida espiritual a través de ese sacrificio. Jesús, al reinterpretar estos símbolos, introduce el pan como su cuerpo, vinculando su muerte como la liberación, pero no recordando un aspecto físico como vivieron los judíos en ese entonces, sino como algo espiritual. Él bendijo ese pan como era común. Es muy común en ese entonces que podían bendecir todos los alimentos, pero en este caso la bendición, que podría haber sido como una tradición judía, en este caso Jesús establece que ese pan está demostrándose en su total dependencia de Dios. Al mismo tiempo anticipa el sacrificio que iba a realizar por amor a toda la humanidad. Es un momento de gratitud por la obra que está a punto de realizar, incluso mientras que él entiende que va a encarar ese sufrimiento, está dando gracias, está bendiciendo este momento y los entrega a los demás. Le dicen, tomen de esto, lo cual se interpreta como una declaración que es simbólica. No está haciendo que este pan, diga, se convierte en mi carne, literalmente. No es una transformación literal como sugieren algunas tradiciones, lo cual vale la pena aclarar cuáles son algunas interpretaciones doctrinales sobre esta cena. ¿Qué es lo que muchas religiones, o en este caso denominaciones, interpretan esta cena específica? A lo largo de la historia, en la Iglesia, ha habido diversas interpretaciones sobre el significado de la naturaleza de la cena del Señor, o lo que se conoce como Eucaristía. Y estas interpretaciones han evolucionado con el tiempo y reflejan distintas tradiciones teológicas influenciadas por diversos concilios, debates teológicos y visiones de la obra redentora de Cristo. Ahora, la primera, y la que tal vez algunos de ustedes estén familiarizados, es la idea de la transubstanciación. Esto viene de la Iglesia Católica Romana. La doctrina de la transubstanciación fue formada en el Concilio de Trento en 1545 a 1563. Durante la celebración de la Eucaristía, la idea que da esta transubstanciación es que el pan y el vino se transforman sustancialmente en el cuerpo y la sangre, aunque conservan la apariencia externa. A pesar de que el color, el sabor y la textura sigue siendo la misma, ellos creen que se convierte literalmente en la carne y la sangre. Esta transformación es misteriosa, es decir, que no se puede percibir sensorialmente, pero la sustancia real del pan y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre literal para ellos. Otra perspectiva viene a ser la consubstanciación. Esto es una inclinación por el luteranismo. Esta interpretación defendida por Martín Lutero y sus seguidores del luteranismo dan la idea de que durante la Eucaristía el pan y el vino no se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero sí está presente realmente en, con, bajo los elementos del pan y el vino. A diferencia de la transubstanciación, el pan y el vino se mantienen mientras que Cristo se encuentra presente espiritualmente de manera misteriosa y real en estos elementos. La siguiente es la presencia real. Esto es una perspectiva por los reformados y el calvinismo. Durante la Cena del Señor, Cristo está presente espiritualmente y místicamente, pero no en una forma física o sustancial. La presencia de Cristo en la Eucaristía se entiende como una participación espiritual de los creyentes en el cuerpo y la sangre de Cristo. Otra es el memorialismo, que esta es una perspectiva de la mayoría de los evangélicos. El memorialismo es una visión más común adoptada por todos los evangélicos, que la Cena del Señor es un acto simbólico
de recuerdo de la muerte y el sacrificio de Cristo. No implica que los elementos se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo de manera sustancial ni espiritual. La siguiente es la realidad espiritual y mística. La Iglesia Ortodoxa Oriental utiliza esto, donde piensa que la Eucaristía es el misterio, que se da como un misterio espiritual que participa de la realidad espiritual del cuerpo y la sangre de Cristo, pero no en un sentido físico como lo enseña la transubstanciación. Otro viene a ser el acto de gracia, que es la Iglesia anglicana y algunas tradiciones protestantes. Viene a ser como un medio de gracia el participar de esto, donde los creyentes reciben de manera espiritual la gracia de Dios, mientras que recuerdan y celebran la obra salvadora de Cristo. Y por último, hay diversas posturas y controversias modernas en la Iglesia contemporánea, donde algunas tradiciones enfatizan la unidad simbólica de la cena, mientras otros se enfocan en los aspectos comunitarios que se da en hacer este tipo de cosas. Ahora, para nosotros es importante entender esto. Los evangélicos, particularmente en Mateo 26, del 26 al 29, en 1 Corintios 11, 23 al 26, analizamos que Jesús mismo, él instituyó la cena como un énfasis de recordar. Por ende, el memorialismo vendría a ser un énfasis que nosotros consideramos. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Eso está en Lucas 22, 19. Es un mandato que subraya la función principal del sacramento como un acto de memoria y proclamación. El término memoria, en el contexto de la Cena del Señor, implica un acto simbólico de recordar el sacrificio de Cristo, pero no de una transformación literal o espiritual de los elementos. La iglesia primitiva, como se relata en Hechos 2, del 42 al 46, practicaba la cena como un acto de comunión que incluía la comunión de creyentes y celebraba frecuentemente donde se conoce como las fiestas de amor. No hay indicios de que la iglesia primitiva enseñara que estos elementos se transformaran literalmente. Más bien, la cena del Señor era un acto simbólico que fortalecía la comunidad cristiana, recordando y proclamando lo que Cristo había hecho y la promesa futura. Para esto, entonces, entendemos claramente que se trata de una idea de recordar lo que ha pasado en ese entonces. Pero Jesús, vamos más adelante, que no solo utiliza el pan, sino que también utiliza el vino como el símbolo del derramamiento de su sangre. Tomando una copa de vino, le dio gracias y esta copa era parte de una tradición pascual judía de la misma forma. Ahora, el vino utilizado en la Pascua era en esa época generalmente vino fermentado que se diluía con agua. Esto era parte de una práctica habitual de la festividad, donde el vino se usaba no solo parte como una bebida, sino también como un símbolo de la redención, recordando la sangre que pusieron en el dintel de la puerta. Aunque algunos podrían argumentar que se podría usar jugo de uva, el contexto de la Pascua y costumbres judías en ese tiempo era mucho más probable que se trataba de vino, literalmente vino. Ahora, cuando habla también el término el fruto de la vid, utilizado que Jesús habló más adelante, refuerza la idea de que estaba refiriéndose a un vino, como se menciona en las Escrituras. Y se los comparte haciendo una referencia muy interesante. Dicen, beban todos que esto es mi sangre. Ahora, siendo judío en ese entonces, entiendes que esta terminología, esta expresión, va a ser bastante extraña, porque judío no podía hacer eso. En la Pascua, la sangre del cordero pascual se utilizaba específicamente para marcar las puertas de los israelitas, indicando la protección y liberación. La idea de sangre, en la tradición judía, era vista como un medio de vida, y su derramamiento representaba algo que era para el cubrir los pecados. Jesús, al usar el vino de Pascua como símbolo de su sangre, transforma el ritual pascual, recordando que ahora lo que ellos veían como lo que se ponía en dintel, ahora lo hacía personal. El hecho de que tomen su sangre implicaba que Él iba a ser aún un sacrificio, no el cordero que habían hecho ellos antes. Jesús, al referirse a su sangre, transforma este símbolo y lo lleva a un plano muchísimo más profundo, que ya no iba a ser el recuerdo de una liberación física, sino que ahora está estableciendo algo diferente. Que ya no se iba a celebrar la Pascua como se celebraba antes, sino que Él está marcando un hito en el cambio de un nuevo convenio. Su sangre sería el medio por el cual Dios establecería un nuevo pacto de acuerdo entre Él y la humanidad. Un pacto que reemplazaría el pacto mosaico. Y este es un acto que sería de reconciliación y de perdón. Me gusta lo que menciona Warren Wiersbe, que dice, la sangre de Cristo es la base del nuevo pacto, que no solo remite el pecado, sino que establece una nueva relación de gracia entre Dios y su pueblo.
Jesús establece con su sangre un pacto que no dependía en esta ocasión de que la gente haga una serie de rituales, sino que en esta ocasión era única y exclusivamente por gracia divina, lo cual enfatizaba más el sacrificio de Cristo. Es un pacto de perdón y reconciliación. El concepto de derramamiento de sangre es la clave, la cual la cultura judía entendían que el derramar la sangre implicaba una redención. Si antes utilizaban animales para poder obtener esa redención, cuando Jesús dice, don de mi sangre, está ahora apuntándose que Él sería el medio de la redención. Hebreos 9, 19, 22 menciona, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y, y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice aquí? No hay perdón. A él mencionar que tomen de sangre y se tiene que derramar la sangre, la idea automáticamente, si es que nosotros estamos tomando tu sangre y nos estás dando, es por el hecho de que tú vas a derramarla para el perdón. La sangre de Cristo es el medio por el cual se otorga ahora el perdón de los pecados. Este perdón no solo es un acto de misericordia, es una reconciliación activa entre la humanidad y Dios. La muerte de Jesús no solo cumple con un sacrificio del antiguo pacto, sino que establece un nuevo pacto basado en la gracia y en la expiación definitiva. Su muerte satisface las demandas de justicia divina que ofrece un sacrificio que sustituye y cubre el pecado de la humanidad, como lo señalan los sacrificios del Antiguo Testamento, pero en esta ocasión de manera definitiva. Es por eso que se establece este nuevo pacto, donde la idea de que ya existe un templo ya no hay. Si vas a Jerusalén, ya no existe ese templo. Es decir, que ya no hay oportunidad para sacrificar animales para que puedan cubrir los pecados. La destrucción del templo fue algo profético que incluso Dios en su soberanía hizo que ocurra. Porque el sacrificio único, completo y absoluto fue el de Jesucristo. Y es Él que estableció el nuevo pacto. Pacto significa, es pacto o testamento, es un término jurídico en griego que denota un acuerdo solemne y vinculante entre dos partes. El pan y el vino iban a ser ese recuerdo que representa el medio por el cual los creyentes van a participar de ese sacrificio que hizo Cristo. Este sacrificio inaugura un nuevo pacto que no solo se refiere a una liberación del pecado, sino también a un establecimiento de una nueva relación de Dios con la humanidad. Si Dios estableció un pacto mosaico antiguo, una serie de leyes, este nuevo pacto va a ser algo completamente diferente. El término del nuevo pacto tiene un significado profundamente religioso, aludiendo a la promesa de Dios de renovar su relación con su pueblo, como lo anticipa en Jeremías 31. Consideren que el pueblo judío en ese entonces sabía que iba a venir un nuevo pacto, pero no entendían cómo iba a funcionar ese nuevo pacto. Pero al restablecer un nuevo pacto recordarían estas palabras en Jeremías 31:1. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones los escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más a cada uno el prójimo, cada cual a su hermano, diciéndoles, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Esta última expresión, y no recordaré más sus pecados, implica que ya no tendrían que hacer un sacrificio constante, porque ellos llevaban animales una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Para cubrir sus pecados una y otra vez. Pero aquí menciona, ya no recordaré sus pecados, lo cual implica que ese sacrificio tiene que ser un sacrificio supremo. Para eso, los discípulos, esto significaba que era un cambio radical de su comprensión del pacto de Dios.
El antiguo pacto sellado con la sangre de los animales ahora iba a ser sustituido por un nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Este nuevo pacto ofrecía un perdón total, un perdón definitivo. Y el sacrificio de Jesús transformaba la naturaleza misma de la relación con Dios. Porque al final de cuentas, el derramamiento de sangre era con un objetivo, para el perdón de los pecados. Cuando uno utiliza la palabra, el término para muchos, indica la universalidad del alcance de la redención, aunque existe cierta restricción. El hecho de que Jesús haya muerto y que su sangre, el derramar su sangre, tenga la capacidad de cubrir el pecado de toda la humanidad, en toda la historia, existe una limitante. Y la limitante es para aquellos que creen en este sacrificio. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz por el mundo no significa que el mundo sea salvo, sino que a los que creen se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. La cena del Señor se convierte en un acto sacramental que le recuerda y hace presencia este sacrificio de Cristo. Esta es la expiación sustitutiva. Cristo, al derramar su sangre, toma el lugar de los pecadores y ofrece su vida como sacrificio para ellos. Cuando utilizo esta palabra expiación, esto es una palabra teológica, es un término teológico que se refiere a un acto de cubrir, un acto de pagar o remover el pecado, de modo que restablezca la relación entre el ser humano y Dios. Entonces, cada vez que utiliza esa palabra expiación, implica el hecho de que se trata de pagar la deuda que alguien le debía, expiar ese pecado. La expresión está centrada en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por el cual Él pagó el precio por los pecados, permitiendo la reconciliación entre Dios y nosotros. Esto abre el camino para el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. La implicación más profunda es que la salvación no es solo un perdón pasivo, sino una restauración activa de la relación entre Dios y la humanidad mediante Cristo. No se trata únicamente de que Cristo murió y nos perdonó y quedamos tranquilos, ya no le debemos nada, sino que aparte de que nos perdona, establece una nueva relación con Dios. Nos ofrece el perdón y nos establece una comunión con Dios nuevamente. Dios muestra su amor incondicional, pero debemos entender que esa justicia tiene que ser castigado el pecado. Es muy errónea la idea que muchas personas piensan, bueno, Dios es amor, Dios va a perdonar todo. Pero si es que vamos con esa idea de que Dios es amor y va a perdonar todo, si es que una persona que ha matado, ha violado y entra en presencia de Dios y Dios le diga, bueno, porque soy amoroso te voy a dejar ir, eso haría a Dios un Dios malévolo, que está a favor del pecado, que realmente eso no importa. ¿Te imaginas la víctima de esas personas? Y ese es el Dios el cual tú alabas, el que solo pasa por alto las atrocidades que hace la humanidad. Nosotros no adoramos ese tipo de Dios. El Dios bíblico menciona claramente que es un Dios santo, es un Dios perfecto, es un Dios justo, que debe de castigar el pecado. Por ende, Dios envía a su Hijo para que Él tome nuestro lugar y Él sea castigado en nuestro lugar. Sin Jesucristo, cada ser humano tendría que ser castigado en el infierno por toda la eternidad y todos los ángeles aplaudirían por su santidad y por su justicia, por lo que Él debería de hacer con cada uno de nosotros. Pero de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo para que Él sea la propiciación, Él sea el sustituto, Él sea la persona que tome nuestro lugar. Jesús establece que su cuerpo y su sangre son dados por el perdón de los pecados, lo que implica la justificación del creyente ante Dios. Es decir, que tus pecados, tus crímenes, fueron otorgados a Cristo y Cristo fue el que recibió el castigo por esos pecados. Por ende, tus pecados han sido borrados, eliminados por completo. Ya no tienes ningún récord criminal. Y ya gracias a lo que Él hizo por ti. Esta es la conmemoración del sacrificio expiatorio de la inauguración del nuevo pacto, basado en la gracia divina, que nos hace accesibles por medio de la fe en Cristo. El hecho de que su cuerpo sacrificado y su sangre derramada lograron lo imposible para nosotros, que es una reconciliación con Dios. Eso es lo que hace la gran diferencia entre cualquier tipo de religión y el cristianismo bíblico. Cualquier tipo de religión te dice, tienes que hacer cosas para complacer a Dios. Tienes que obedecer la ley para estar en un buen estatus con Dios. Lo que es trágico en algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos del Islam, por tomar un ejemplo, es el hecho que si es que hablas con el más fiel de los musulmanes,
Ellos jamás te van a decir, tengo la seguridad de que voy a entrar al paraíso. Porque incluso en el Corán menciona que Alá, esta versión de Dios que ellos creen, puede cambiar de parecer. ¿Y estás ahí? No, sabes que te vas. Ellos carecen de una relación genuina de amor, de misericordia, de gracia. Cada uno tiene que hacer obras para ganarse y merecerse estar en ese lugar. A diferencia del cristianismo bíblico, que no se trata de lo que nosotros hagamos. Esto es una salvación de intervención divina de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero en la institución de este sacramento, cuando nosotros lo celebramos, no es un acto solamente que se recuerda lo que Jesús hizo, sino que también apunta a una promesa. Vemos en el versículo 29 la promesa de la restauración del reino. Les dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Y Jesús, al no beber del vino y comer del pan en ese momento, no está refiriéndose en sentido físico, sino es acerca de la celebración del reino que será un cumplimiento definitivo de lo que la Pascua representa en su primera venida. Es decir, que va a ocurrir otro evento similar a lo que él estaba haciendo. Desde el punto de vista cultural, este pasaje refleja las expectativas mesiánicas del pueblo judío, que esperaban un banquete final en el reino de Dios, una imagen que aparece en varios textos proféticos. Considera que mucho vemos, y te digo banquete, usualmente saltas a Apocalipsis. Bueno, ahí se habla de acerca, no, pero los judíos considera que Mateo está hablando con judíos en una relación que ellos entendían algo del pasado. Y esto se menciona en Isaías 25, capítulo 6 al 9. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en ese momento la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado, y en aquel día se dirá, este es nuestro Dios, a quienes hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor, quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Es decir, que Jesús le está diciendo algo que ellos ya entendían, que va a ocurrir una cena en el reino. Y él no va a beber ni comer de este pan hasta que eso suceda en el reino del Padre. Aquí Jesús no solo habla de un acto físico de beber, sino de una restauración del cosmos y la comunión perfecta con Él en el reino de Dios. Para los discípulos, esta declaración habría sido una promesa realmente reconfortante, porque considera que todos los discípulos que estaban con Jesús en los 3 años, Jesús les decía, voy a morir, voy a Jerusalén, me van a crucificar. Ahora, si tú eres un discípulo de Jesús y sabes que Él ha invertido tanto en tu vida y te ama tanto y compartas con Él, escuchar esas palabras realmente no era nada alentador. Pero esto, dice caer en cuenta, es decir, que vamos a volver a disfrutar contigo. Cambió completamente la perspectiva. Dice que aunque su partida era cercana, había una futura esperanza de comunión plena con Él, en su reino, un reino que no solo sería espiritual, sino también festivo y eterno. Esta palabra subraya la idea de un futuro donde todo será renovado. La consumación del reino traerá una nueva forma de disfrutar una comunión con Cristo. Se presenta en una doble realidad. La Eucaristía, por ponerlo de esta forma, presenta 2 realidades. Primero, es una promesa de la segunda venida de Cristo cuando el reino de Dios será establecido de manera definitiva. Y segundo, relata la victoria final sobre la muerte y el pecado, lo que se celebrará con una fiesta en el reino de Dios. Jesús, al hacer esta declaración, redefine el concepto de la mesa de Dios, no como una simple fiesta de celebración terrenal, sino como un evento escatológico. Recuerden, escatología habla final de los tiempos, eventos que ocurren al final de los tiempos, que señalan una restauración completa de la creación. Y esto es lo que comprobamos también en Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son de lino fino,
El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. También me dijo estas palabras verdaderas de Dios. La cena del Señor no solo mira hacia atrás, sino también hacia adelante. Es el hecho de que no solo recordamos lo que Cristo hizo en la cruz, en su sacrificio, muerte y resurrección, sino que también vemos hacia adelante. La expectativa de este banquete final nos impulsa a vivir una esperanza y santidad mirando hacia el futuro mientras recordamos el sacrificio. Es decir, que la cena del Señor, cuando su cuerpo fue sacrificado y su sangre fue derramada, otorgaron algo imposible para nosotros. En primer lugar, la reconciliación con Dios en el pasado, cuando Él murió en la cruz, el sacrificio que limpió nuestros pecados, pero también apunta a la reconciliación con Dios, el hecho que podemos entrar en su presencia y disfrutar con Él por el resto de la eternidad. Jesús culmina de la forma apropiada, que es la celebración antes de su pasión, cantando himnos. El término griego utilizado cantar un himno denota una acción de alabanza solemne. No se refiere solo a un canto, sino a una expresión de reverencia y acción de gracias, que resalta la actitud espiritual de los discípulos, incluso en medio de la angustia que se avecina. La referencia de himnos cantados se vincula a Salmos 113 y 118, que eran conocidos como el Jalel, que se cantaba tradicionalmente en la final de la cena pascual. Entonces, estos salmos expresaban una alabanza a Dios por su poder y liberación y resurrección. Los discípulos se alinean con una tradición judía que anticipaba la intervención divina en la historia. Y la relación entre los himnos y la muerte y la resurrección de Jesús es bastante reveladora. El Mesías había llegado a completar la obra de salvación y él sabía que iba a morir y comienza a alabar. La capacidad de Jesús para cantar himnos de alabanza antes de su sufrimiento muestra la confianza que él tiene en la soberanía y el cumplimiento de las promesas divinas. Como lo dice Timothy Keller, la alabanza no debe depender de las circunstancias, sino de la certeza de la victoria futura. La acción de cantar mientras avanzas el sufrimiento es un acto de confianza en el plan redentor de Dios. Y esto es algo que no sé si has experimentado, pero definitivamente el alabar es desconectarte de ti mismo, desconectarte de tu dolor, desconectarte de tus circunstancias y enfocarte única y exclusivamente en Él. Te garantizo que cuando estés pasando por una dificultad, muchas veces nosotros tendemos a ahogarnos en nuestra propia miseria, nuestro propio sufrimiento, y pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo, y por ende, lo que ocurre es una degradación moral, porque tu pecado o tu circunstancia o tu problema o tu accidente tiende a ser más grande. Pero el momento que te desconectas de eso y comienzas a adorar y a alabar, estás reconociendo algo mucho más grande que tú, a alguien mucho más santo, perfecto, bueno que tú. Y al enfocarte eso en oración, tus problemas comienzan a disolverse. No el hecho que desaparecen, sino que en contraste pierden esa fuerza porque estás viendo algo mucho más grande. Y este es un perfecto ejemplo, donde Jesús sabía lo que iba a encarar. Solo imagínate en esta circunstancia, cualquier problema que estés pasando no se compara en nada con el hecho de experimentar la ira de Dios sobre ti. Jesús sabía lo que estaba yendo y se pone a adorar. Eso es un gran ejemplo para nosotros cuando estamos experimentando alguna situación. Adora a Dios. Enfócate en Él. Eso va a ayudar a poder lidiar con tus circunstancias. Después de esto salieron hacia el Monte de los Olivos, que señala la tradición hacia los eventos dramáticos que seguirían, como es la agonía en Getsemaní y la traición de Judas. Vemos que Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido a través de su sacrificio que cumple las Escrituras. Recuerda que Mateo era un judío escribiendo a judíos acerca de el judío. Por ende, esta cena pascual, cuando lo escribe, es para establecer a los judíos que él ahora ha establecido un nuevo pacto. Considera que si es que viene un maestro y comienza a cambiar las tradiciones judías, va a decir qué osado este individuo. ¿Quién es este hombre para cambiar una tradición judía que apunta al gran Moisés? Pero en este caso, al Mateo poner esta situación, está aclarando que este no es cualquier maestro. Este no solo es una buena persona. Este no solo es un hombre respetable.
Solo Dios tendría la capacidad para establecer un pacto así de esa forma, como poniendo a un lado el antiguo pacto. Esta cena sería la última que disfrutaría con sus discípulos, prometiéndoles que celebraría nuevamente con esto el reino de los cielos. Tanto para los discípulos como para la audiencia original de Mateo, este evento significaba un radical, una radical reinterpretación de la Pascua, lo que era un símbolo de liberación que les ayudaría a entender el plan celestial que tenía Dios, esa liberación espiritual de la esclavitud del pecado y las consecuencias de la ira de Dios. Aquí vemos el carácter de Dios que revela su amor, que no solo busca redimir, sino restaurar completamente todas las cosas. La cena del Señor es el sacramento que nos recuerda ese sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Pero la pregunta importante por hacerse aquí es, ¿quiénes son las que pueden tomar la cena del Señor y quiénes no deberían de tomar la cena del Señor? Para esto debemos analizar cierto punto de cosas. En primer lugar, aquellos que pueden participar de la cena del Señor deben ser creyentes en Cristo. Aquellos que tienen fe en la obra redentora de Jesús. El requisito fundamental para que esta persona pueda tomar la cena del Señor debe haber sido que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. La cena del Señor no es solo un acto simbólico o ritual, sino una comunión espiritual con Cristo y la comunidad cristiana. No se trata del hecho de que tú tomas los elementos y vas a ser salvo. No. Es por el hecho de que eres salvo que tomas los elementos en recuerdo de lo que Él ya hizo por ti, que te hizo nacer nuevamente. El pan y el vino representan su cuerpo y sangre dados por la salvación, y solo aquellos que creen en la obra redentora de Cristo pueden participar de manera apropiada en esta conmemoración de lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, entonces, este sería el ser un creyente primordialmente. En segundo, vendría a ser un examen de conciencia y arrepentimiento. Evaluar la vida que has estado haciendo y si es que estás viviendo en pecado, arrepentirte de ese pecado para poder vivir en paz con Dios y los demás. Considera que esta fue una advertencia que Pablo aclara en la iglesia primitiva. En 1 Corintios 11:27 menciona, de manera en que el que coma el pan y beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. El apóstol Pablo enseña que antes de participar de la cena del Señor, los creyentes deben de examinarse a sí mismos para asegurarse de lo que hacen es de manera digna. Esto implica un proceso de autoevaluación donde la persona debe estar en comunión con Dios, arrepentirse de sus pecados y estar en buena relación con los demás dentro de la comunidad cristiana. Ahora, muchos de nosotros tenemos ese concepto, bueno, tenemos que ir a la confesión, tenemos que confesar nuestros pecados con alguien y esperar en línea para que... No se trata de eso, se trata de una autoevaluación donde tú comienzas a analizar, realmente estoy en una buena relación con Dios. Y es donde el Espíritu Santo trabaja en tu corazón y te hace caer en cuenta, no, no lo eres. Por ende, pides perdón, restauras relaciones, tratas de hacer algo para estar en buena conexión con el resto del cuerpo de Cristo. El tercero vendría a ser parte de una comunidad cristiana. Estar en comunión con la iglesia local como parte de la iglesia. La Cena del Señor se celebra dentro de una comunidad de iglesia local. Los miembros de la iglesia deben estar en buena comunión con su congregación y están invitados a participar. La cena refleja la unidad del cuerpo de Cristo, por lo que aquellos que participan deben estar en comunión con la iglesia y vivir de acuerdo con los principios cristianos. Esto quiere decir que si es que eres parte de esta iglesia, claro que puedes celebrar la comunión. Pero digamos que tú estás visitando otra iglesia. Puedes celebrar la comunión, obviamente pasando el primer punto y segundo punto, pero idealmente la comunión se celebra en un contexto de cultura de comunión dentro de una iglesia local. Y por último sería el bautismo. Ahora, esto te ayuda a entender de que haber sido bautizados públicamente demuestra una incorporación a la comunidad cristiana. El bautismo es otro de los sacramentos de la iglesia. Primero es la cena del Señor y está el bautismo, los dos sacramentos, lo cual sirve como un requisito previo para la participación de la cena del Señor. El bautismo es visto como una entrada a la comunidad cristiana. Aquellos que se han bautizado como creyentes en Cristo son considerados aptos para tomar la cena. ¿Qué quiere decir esto? Es el hecho de que cuando tú te bautizaste, estás declarando públicamente, hey, yo soy parte
del cuerpo de Cristo. Yo he entregado mi vida a Cristo y quiero que el mundo lo sepa para poder ser parte de esta comunidad. Ahora, también tengo que aclarar, el bautismo no te salva. El bautismo no es algo que es necesario para la salvación, porque una persona puede nacer nuevamente y por alguna circunstancia de la vida no logró bautizarse, pero la persona sigue siendo redimida porque Cristo es el trabajo. El bautismo es un acto de obediencia a lo que Dios nos pide, que declaremos públicamente lo que Él ya ha hecho en nosotros. Ahora, si es que esa persona ha declarado públicamente, entonces el resto sabe, sí, es mi hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque yo lo vi bautizarse, porque somos parte de esta comunidad. Entonces, esa es la idea de la importancia del bautismo. Ahora, ¿quiénes son los que no deberían de participar? Aquellos, obviamente, que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Un no creyente no debería de participar de la Cena del Señor. También incluye a aquellos que son niños. Un niño no debería celebrar esto porque si es que estamos hablando de un niño que no entiende el Evangelio, que no ha nacido nuevamente, entonces estamos hablando de un no creyente. Aquellos que no se han examinado a sí mismos y no están en paz con Dios, y esto es algo que tu conciencia te va a hacer caer en cuenta. Aquellos que no están reconciliados con la comunidad cristiana o viven en pecado persistente sin arrepentimiento. Vemos que la Cena del Señor es un acto sagrado que debe de ser tomado con seriedad y reverencia, como con un corazón arrepentido y en comunión con Cristo y con su iglesia. Ahora, tampoco significa el hecho de que tú tienes que ser santo para tomar la comunión, porque en ese caso nadie tomaría la comunión. Pero es el hecho de venir ante Él con un corazón humilde, con un corazón que reconoce, Señor, yo soy un pecador y te quiero pedir perdón por X, Y, Z que he hecho. Necesito de ti, necesito de tu gracia. Y estoy tomando estos elementos en recuerdo de lo que tú hiciste por mí. Esa es la idea. El enfoque está en recordar y proclamar el sacrificio de Cristo. Solo aquellos que cumplen estos requisitos van a disfrutar del contexto que tiene que ver esta comunión. Tomar el pan y el vino para conmemorar los sacrificios efectuados en el pasado y también anhelar la celebración que va a ser en el futuro, que vamos a gozar con Él. Recuerda que su cuerpo sacrificado y su sangre derramada lograron lo imposible para nosotros, el reconciliarnos con Él, tanto por el perdón de los pecados como la reconciliación futura en el sentido que vamos a gozar con Él por toda la eternidad. Jesús al derramar su sangre inaugura un nuevo camino de salvación y el único camino de salvación, que es por medio de Él, basado en la gracia y no en la ley. Cristo entregó su cuerpo para ser sacrificado y derramó su sangre para limpiarnos de pecado, tomando el lugar que nosotros merecemos, para librarnos de la ira de Dios. La Cena del Señor es un recordatorio de la obra de salvación de Cristo y un acto que anticipa tanto el pasado como el futuro. Cuando tomamos la Cena del Señor, debe ser ese el entendimiento. Lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que vamos a disfrutar con Él en el futuro. Amén. Padre Señor, te damos gracias por este hermoso recuerdo, por este sacramento, Señor, que tú nos has otorgado para poder recordar lo que tú hiciste por nosotros. Te pedimos, Señor, que traigas convicción en nuestros corazones para exponer cualquier pecado, mala conducta o situación que estamos experimentando. Queremos restaurar nuestra relación contigo, nuestra comunión contigo. Y te pido, Señor, que ayudes a aquellas personas que no te conocen, a que puedas traer una convicción de su naturaleza y puedas transformarlos, Señor, para que puedan disfrutar no solo de la Eucaristía en el sentido de un evento, sino de una vida transformada por lo que tú has hecho por nosotros. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.